La ciudadanía de los Estados Unidos vuelve a estar en el debate político en el país, después de que un senador, el senador republicano Eric Smith, es un senador por el estado de Missouri, presentó una ley, un proyecto de ley, porque todavía no es ley, presentó un proyecto de ley que permitiría ampliar la manera o digamos, las condiciones que se tienen que dar para poder quitar una ciudadanía a los Estados Unidos, para revocar esa naturalización y eso como se conoce proceso de desnaturalización. Pues el proyecto de ley que se llama Stop Citizenship Abuse and Misrepresentation Act, que también se le conoce como el Scam Act, es un proyecto que establece ciertas condiciones en las que se puede desnaturalizar a alguien, además de las que ya existen. Eh, Entre ellas está el fraude, sería aplicar, digamos, cuando alguien comete fraude que afecta a los ciudadanos de Estados Unidos, que afecta a los servicios públicos, pues el gobierno podría, si esta ley es aprobada finalmente, podría iniciar un proceso de desnaturalización contra esa persona ya codificado en la ley. Actualmente podría hacer o no, el gobierno podría elegir o no hacer, llevar a cabo un proceso, pero es extremadamente complicado ahora. Pero si pasan esta ley del senador Eric Smith, pues estaría codificado en la ley. Por lo tanto, si tú eres condenado por un delito de fraude, digamos, fraude, voy a poner un ejemplo, fraude al Medicare o fraude al Medicaid, fraude, digamos, a servicios de vivienda, cualquier tipo de fraude donde usted eh, sea declarado culpable, aunque ese fraude haya sido cometido después de ser ciudadano de los Estados Unidos, pues el gobierno podría ir a eliminar, además de la condena criminal, podría ir a eliminar la ciudadanía, podría tomar acción para eliminarla. Esa ley está todavía en discusión, obviamente, acaba de ser presentada. Eso lleva ahora todo un proceso en comités, tiene que ser aprobada por el Congreso, el Senado, firmada por la Casa Blanca, pero lo que sí podemos adelantar ya es que la Casa Blanca, es decir, la administración del presidente Trump, apoya esta ley. Tiene el apoyo del presidente de los Estados Unidos, tiene el apoyo de la administración. Por lo tanto, en el Senado tiene, digamos, va a tener más apoyo, debería tener más apoyo, y en el Congreso es probable que también tenga apoyo para pasar esta ley, a lo mejor con alguna modificación de su versión original. Pero, ¿cuáles serían las tres condiciones específicas donde una persona podría perder su ciudadanía si comete uno de estos delitos después de ser ciudadano de los Estados Unidos? Actualmente, por lo general, las personas que son desnaturalizadas son personas que cometieron el delito antes de ser ciudadano y no lo dijeron en la entrevista a la ciudadanía, por lo tanto se la quitan por mentir o representar de manera incorrecta la realidad cuando presentas tu examen. El caso más típico es alguien que le preguntan, hay una pregunta en el documento donde si usted ha cometido algún delito por el cual no ha sido condenado, quiere decir que cometiste un delito, las autoridades todavía no se han enterado, y muchas personas dicen que no, ocultando que sí han cometido un delito. Después se descubre, lo arrestan y se descubre que cometieron un delito antes de ese proceso de naturalización, y por lo tanto el gobierno va a quitarte la ciudadanía por mentir no por el delito en sí, sino por mentir en el proceso de ciudadanía. Eso es lo que ocurre actualmente. La mayoría de las ciudadanías que se quitan actualmente son por eso. Recientemente, creo que hoy salió la noticia del caso de un ciudadano peruano o de un inmigrante de origen peruano que había obtenido la ciudadanía y había cometido un delito grave en ese proceso. Por lo tanto, el gobierno fue y le quitó la ciudadanía por mentir. ¿Qué haría esta ley de nuevo? Pues eh, codificaría que si el delito es cometido después de obtener la ciudadanía, también pueden ir a retirarte la ciudadanía, porque se consideraría un delito que te hace inelegible para seguir siendo ciudadano de los Estados Unidos. Los delitos son fraude significativo contra programas de ayuda pública, federales, estatales o locales. Es decir, no solamente federales, cualquier programa de ayuda pública, ya sea local, estatal o federal, pues el gobierno, si usted es encontrado culpable es un fraude significativo. Hay ejemplos, claro, cada rato vemos noticias de personas involucradas en fraudes que son de millones de dólares, y muchas veces son ciudadanos de los Estados Unidos naturalizados. En el sur de la Florida se ve bastante esto. Pues el gobierno, además del castigo criminal, podría iniciar un proceso de desnaturalización contra esa persona. Delitos graves agravados, y ahí eso, de todas maneras, cuando hablemos con la abogada Claudia Cañizares, preguntaremos bien, porque en inmigración hay una codificación específica de lo que es un delito grave agravado, pero en líneas generales son
crímenes violentos, por ejemplo, asesinato, asalto donde hay personas heridas, personas vinculadas al tráfico de drogas, donde hay violencia de por medio, son delitos graves agravados, además de ser un delito ya grave per se, hay un agravante cuando hay daños. Casos de espionaje, si usted trabaja para un gobierno extranjero y es naturalizado, pues obviamente Estados Unidos iría por su ciudadanía y lo desnaturalizaría del país, además del castigo criminal, obviamente, y vínculos con organizaciones terroristas extranjeras designadas por Estados Unidos, es decir, son si una organización es designada por Estados Unidos como una organización terrorista y se descubre que usted tenía vínculos o inició vínculos después de ser naturalizado en el país, pues el gobierno iría a revocarle esa ciudadanía. Eso estaría codificado por ley, por lo tanto, sería más fácil para el Departamento de Justicia iniciar estos procesos. Si una vez que usted es encontrado culpable en una corte criminal por este sentido. Así que es una medida, una ley nueva. Creo, por lo que hemos visto, es que tiene bastante apoyo dentro del Partido Republicano, que actualmente controla el Congreso, el Senado y la Casa Blanca, y creo que incluso algún apoyo tendría dentro del Partido Demócrata, a lo mejor no mayoritariamente, pero sí habrán algunos senadores o congresistas del Partido Demócrata que apoyarían una medida que al final es de ley a orden, etcétera. Hay que ver cómo se publica la ley, cómo se discute y si cambia de alguna manera la ley. De momento, lo que sí sabemos es que la ley está presentada como propuesta de ley, todavía no, obviamente no es ley en los Estados Unidos, tiene el apoyo de la Casa Blanca y iría a complementar la política de tolerancia cero de la administración del presidente Trump, que ya ha hablado varias veces de los procesos de desnaturalización. De hecho, hay un reporte del New York Times sobre un memorando interno donde UCIS y el Departamento de Justicia colaborarían incluso con cuotas de referidos para personas casos que deben ser desnaturalizados. En los Estados Unidos, según ese reporte, las cuotas eran de alrededor de 200 al mes. Actualmente, y eso hay que decirlo, actualmente los casos de naturalización son raros en los Estados Unidos. Creo que, si no me equivoco, en los años anteriores, y no en los años de Biden, sino incluso años atrás, los casos que se tienen al año son de menos de 200 casos. Son los que se llevan ante las cortes y por lo general son por lo que les expliqué antes. Casos en los que las personas representan de manera mal o miente en su proceso de naturalización, se descubre después y el gobierno obviamente pasa a quitar la ciudadanía. Pero se puede esperar que si esta ley pasa, podemos ver más casos en las cortes para este proceso de desnaturalización y cancelación de ese certificado de naturalización. Esperemos a ver que si hoy pasa la ley, si avanza, de momento parece tener apoyo y veremos. Cuando la aprueben estaremos aquí comentándolo, conversaremos sobre el tema, hablaremos obviamente con los abogados de inmigración sobre el caso y ellos darán sus opiniones y sus experiencias legales. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.